Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días, Buenos Licen. días. Un gustazo escucharles, chicos. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les van las clases? ¿Qué tal ese feriado? ¿Todo bien? Sí, Licen. No, Eso dicen en sí. los talleres no. Sí, dígame. Buenos días, licenciado. No, dicen, usted es nuestro tutor, ¿verdad? Pero creo que hay que comunicarse con el dicen Álvaro, ¿verdad? Sí, dígame, claro. En el caso de las plataformas, en el caso de administrativos, sí tenemos que comunicarnos con el profe Álvaro, ¿no? Entonces me toca comunicarme con el dicen Álvaro, dicen, porque en los talleres de ciencias naturales me sale de que algunos yo no he dado, cuando sí los he dado, no me sale nota ni alguno y no tengo nota y me sale que es como que si nunca los he dado, me sale de cero, de que tengo los dos intentos, pero yo sí los he dado, entonces eso tendría que hablar con el dicen Álvaro, ¿verdad? Claro, muy bien, sí. El profe Álvaro está encargado directamente de la plataforma en su totalidad, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues sí, tal vez usted dio, obviamente, pues en la plataforma todo queda registrado, ¿no? Tal vez en este caso, bueno, al momento que usted daba la prueba, sí lo colocó, o sea, le salía la nota, todo eso. Sí, dicen, ya obtuve mi nota, todo. Es porque, imagínense, es de la primera unidad y las demás unidades sí están, y solo la primera unidad me sale que he dado un solo taller y que los otros no los he dado. Y yo me acuerdo que obtuve la nota y todo. Ya. Los demás estudiantes, por favor, me confirman, tal vez también tienen esa pequeña inquietud, ese pequeño problemita en la unidad uno en ciencias naturales. Buenos días, profe. Sí, en los talleres de ciencias naturales, no precisamente en la unidad 1, pero sí a lo largo de los talleres sí se ha dado dificultad. Ah, ya, listo, muy bien. Con todo, también ya le voy a escribir al Sí, profe yo Álvaro también para que tengo, nos... como, Licen, yo tengo un problema también porque, Sí, dígame. digo, toca ya algunos talleres también hacer y no están ni cargadas las preguntas. Y yo digo, ¿qué caso? ¿Cómo? ¿Por qué no cargan las preguntas? Y quiero realizar haciendo, pero no vale. ¿Por qué no hay Ah, preguntas? ya, listo, muy bien. El caso de ciencias naturales. Muy bien, chicos. Con todo, ya le voy a escribir al profe Álvaro para que nos dé una solución a ese pequeño problemita. Si no se preocupen, cuando nosotros damos las actividades o realizamos lo que son las evaluaciones en la plataforma, todo queda registrado. Sí, todo queda totalmente registrado, día, hora, fecha y el tiempo de duración. Inclusive también nos indica las respuestas, verdaderos o falsos, ¿no? Pero en fin, tal vez debe ser alguna actualización que nos falta y que obviamente el profe Álvaro en segundos ya nos ayudará. Sí, no se preocupen. Con todo, también le voy a escribir para que el profe Álvaro también nos pueda ayudar, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, dentro de los temas de nuestra materia. Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar, por favor, es acerca del enfrentamiento más grande, más fuerte que generalmente logramos tener hace 100 años atrás, ¿no? Hablando generalmente de enfrentamientos con las guerras. Recuerden, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Y después, obviamente, la que vamos a estudiar el día de hoy es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Excelente, bien. Antes de avanzar, por favor, no se olviden, chicos, de tener lo que son documentos al día. No se olviden, por favor, de tener las pensiones al día. No se olviden de tener las actividades al día, ¿no? Para que no tengan contratiempos al siguiente nivel. Recuerden que de aquí pasamos directamente pues a primero y todo tenemos que tener al día, ¿no? Bien, chicos, no se Licen, olviden. Licen, una constancia. Sí, dígame. Usted el deber que nos mandó, no le pude mandar, o sea, lo tenía hecho, pero no lo pude mandar porque mi celular tiene mucho almacenamiento y me tocó borrar cosas. Ya, muy bien. Entonces, por favor, enviarlo lo más pronto posible, ¿no? Y le dicen, y mi almacenamiento está bastante, por eso mi WhatsApp no valía abrirle y tocó borrar algunas cosas para poder abrir. Listo, muy bien. Sí, no se olviden, Buenos por días, favor. dicen. Sí, Buenos dígame, días, ¿cómo está? licenciado. Buenos días. Muy bien, un gusto, chicos. Entonces, por favor, le envían lo más pronto posible porque obviamente las notas es para tal día, tal hora, tal fecha y después obviamente ya se nos complica un poquito, ¿no? Sí, Licen, solo por ese motivo de mi teléfono, por eso me tocó
aplazar. Y así no se preocupe, Bueno, muy bien. licenciado, una preguntita, disculpe, ¿y qué deber era? Yo Porque también iba a preguntar lo mismo. Ya, muy bien. En este caso son deberes de algunos chicos que tienen atrasados. Sí, son deberes de ya algunos porque chicos no que había que tienen mandar atrasados. ninguna tarea. Teníamos que pegar nomás en el portafolio. Yo Claro, estoy... sí. Esas actividades, obviamente, cuando las hacemos directamente en el portafolio, sino que hay actividades de algunos compañeros que todavía no han enviado, entonces, a esas actividades, ¿sí? Bien, chicos, no se olviden, por favor, de registrar la asistencia también. Estamos cerca de 25 personas y solamente 20 personas han registrado la asistencia, así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué recordamos o qué hemos escuchado acerca de la Segunda Guerra Mundial? 10 en este momento, ¿qué hemos escuchado? Mediante películas, series, videos, acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, el señor Stalin Salazar? Dígame, por favor. De la Segunda Guerra Mundial escuchamos que fue por un apoderamiento que quiso tener el imperio, que digo, el país alemán. Entonces la Guerra Mundial se comenzó rompiendo lo que era el tratado que hubo, de las naciones cuando hubo en Francia, el de Versalles. Se rompió ese tratado y fue expulsado en una caja fue puesto ese tratado en una caja y mandado a las diferentes, fuera de las fronteras. Entonces comenzó la siguiente guerra mundial por, lo, por, por el país alemanes liderados por lo que era Adolf Hitler. Excelente, muy bien. Entonces, si nosotros recordamos un poquito, ¿no? La Primera Guerra Mundial de los años de 1914 al 18 generalmente fue un conflicto bélico en donde se firmó un tratado importante, ¿no? Que era el Tratado de Versalles. Y como ustedes saben, Alemania también participó dentro de este enfrentamiento, ¿no? Y en el Tratado de Versalles se mencionaba que Alemania perdía todas sus colonias. Adicionalmente a eso, estaba encargado de pagar una indemnización a la mayoría de los países en el mundo que generalmente estuvieron enfocados dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a raíz de esto, sí, a raíz de esto, generalmente, como ustedes saben, se crea la Sociedad de Naciones para evitar lo que es una Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Sociedad de Naciones obviamente no pudo mantener lo que es una armonía dentro de los países en el mundo y obviamente pues gracias al personaje, en este caso emblemático que Alemania logró tener, lograron pues dar lo que es un salto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablando de los años de 1939 a 1945, ¿no? Con el máximo representante de esta Segunda Guerra Mundial que fue Adolf Hitler. Sí, muy bien. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, el señor Stalin Salazar en la lectura? Por favor. Ya dice, bueno, a ver, desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El inicio en el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Como en este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados declararon la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Para, pa- para, para, ¿cómo? Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió sufrió varias derrotas. Por esta razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. En 1941, la guerra adquirió un giro dramático, ya que Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después se produjo el ataque a Pearl Harbor. Japón lanzó un ataque aéreo sorpresivo contra una base militar estadounidense en Hawái. A partir de estos, Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistía
en la soledad los ataques de la aviación alemana. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. En el año de Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la lanza contra Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética luego de enfrentar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a mano de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llegaron a cabo en el desembarco de la Normandía en Francia. En poco tiempo, París fue liberada de los aliados que atacaron las fronteras alemanas. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. No, muy bien. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, ¿no? Muchos historiadores mencionan que el punto de inicio de este conflicto fue justamente cuando Alemania invadió, pues, Polonia. Y obviamente acá empezaron pues directamente a levantarse en armas y obviamente pues cada país empezó a tomar su bando, ¿no? Empezar directamente a tomar lo que es un apoyo frente al nuevo conflicto mundial en que justamente Alemania iba a participar, ¿no? Entonces, como les mencionaba anteriormente, cuando se firmó el Tratado de Versalles, obligaron a Alemania a pagar una indemnización. Hitler directamente él vio la necesidad, en este caso, de que esa indemnización no sea pagada, de que obviamente Alemania tenga la potestad, en este caso, de conquistar varios territorios y sobre todo con el único objetivo de que Alemania se convierta pues en un país, en el caso de controlar todos los territorios y convertirse pues en un corazón vital, en este caso de Europa, ¿no? Si bien es cierto, Hitler básicamente, él era un estratega bastante bueno, era un demagogo, es decir, podía directamente hablar de las necesidades de la población, podía directamente ser una persona bastante oradora, manifestando las necesidades, los cambios que iban a mantener, acerca de la pobreza que él iba a cambiar y que sobre todo directamente mejoraría la economía de Alemania, ¿no? Que en sus años, obviamente, de mandato, generalmente lo logró realizar. Y acá directamente con el desarrollo e inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países en el mundo fueron afectados, ¿no? Aquí podemos verificar también, perdón, que en los años de 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, y que generalmente buscaba Hitler invadir sitios estratégicos o sitios en donde básicamente contaban con recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, se dice que en la Segunda Guerra Mundial se planteó la idea o la geopolítica que nosotros conocemos en la actualidad para que obviamente la utilizara como punto de conquista. Es decir, él no iba a países solamente a conquistarse ciertos territorios, no. Él iba directamente a los recursos que tenía cada país. Sí, entonces él buscaba expandir lo que es el control dentro de la guerra y obviamente pues los países en ese caso fueron uno a uno directamente cayendo frente lo que es al ejército alemán, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos ver también lo que es una etapa de cuando Alemania invadió pues la Unión Soviética. Si bien es cierto, se menciona que estuvo cerca de unos 3 kilómetros en llegar directamente a la capital de aquel entonces de la Unión Soviética, que era Moscú, ¿sí? Pero ¿qué sucedió acá? Generalmente, como ustedes saben, el clima en la Unión Soviética es un clima bastante duro, bastante frío, y las condiciones climáticas, obviamente, para el ejército alemán no era muy adaptable. Es decir, ellos nunca habían luchado directamente en condiciones climáticas muy fuertes. Y obviamente ellos no lograron perdurar en algunos años cerca de esos linderos con la Unión Soviética, ¿no? Si bien es cierto,
En los años de 1941, Japón, que también apoyaba lo que es la ideología directamente de Adolf Hitler, también participó en este enfrentamiento, ¿no? Y aquí directamente se destaca lo que es el ataque sorpresivo directamente de los japoneses a la base de Pearl Harbor, en este caso una base militar estadounidense, ¿no? En donde básicamente dio punto de inicio para que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética de aquel entonces obviamente ingresen directamente a la Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania, ¿no? Si bien es cierto, generalmente en los años de 1942 hablamos directamente de que Alemania, en el caso de Hitler, llegó a tener lo que es un breve acuerdo, por decirlo así, en este caso con Stalin. En aquel entonces era el presidente de la Unión Soviética, en el cual directamente mencionaba de que Alemania obviamente no iba a atacar directamente a la Unión Soviética. A cambio de eso, la Unión Soviética se quedaría con los países del Báltico, ¿no? Hablando de Lituania, Estonia, Letonia, y que generalmente estaban en custodia en ese momento por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, obviamente no se dieron lo que es un enfrentamiento directo entre Alemania y la Unión Soviética por el momento. Sin embargo, cuando Hitler rompió ese tratado y quiso ir más allá, obviamente se levantaron pues en armas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos también verificar que cuando ingresó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, implantó 2 bombas nucleares destructivas, ¿no? Que fueron lanzadas en Japón en 2 ciudades importantes. ¿Cómo se llamaban las ciudades? 10 en este momento. Hiroshima y ay, Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, muy bien. Generalmente las bombas nucleares fueron creadas ya por Estados Unidos, pero obviamente no habían sido puestas, por decirlo así, en acción. Sin embargo, Estados Unidos vio la oportunidad y lanzó pues estas bombas nucleares que eran terribles, ¿no? Que básicamente evaporaron a las personas en segundos. E inclusive se menciona que la bomba, antes de llegar inclusive a tocar el suelo, generalmente ya había destruido la mitad de la ciudad. Entonces, miren, fue la primera vez que el mundo pudo ver cómo era la capacidad destructiva de una bomba nuclear, ¿no? Si bien es cierto, acá también podemos hacer un poquito de referencia que en los años de 1942, 1944, fue una etapa en donde básicamente los países que estaban siendo arrasados por Alemania fueron levantándose y obviamente empezó a tener lo que es Alemania una serie de conflictos y no logró mantenerlos, ¿no? Cuando obviamente todos se levantaron, todos directamente libraron batallas, una de las batallas importantes de Stalingrado, hablamos directamente de los soldados que se desembarcaron en Normandía, en Francia, y que obviamente París quedó liberada por parte, en este caso, del ejército tanto de Estados Unidos como el ejército de Gran Bretaña, como la Unión Soviética, en contra directamente de Alemania, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos verificar que en los años de 1945, las fuerzas aliadas, por decirlo así, los países que estaban en contra de Alemania, llegaron pues a Berlín. Justamente buscaron a Adolf Hitler, que estaba justamente escondido dentro de su búnker y que obviamente trataron de apresarlo, pero Hitler, al darse cuenta básicamente de que la guerra ya estaba totalmente perdida y sabía en este caso que el ejército contrario ya estaba dentro de su país y lo estaba buscando, él decidió pues suicidarse, ¿no? Si bien es cierto, se manejan algunas versiones dentro del suicidio de Hitler, pero en fin, básicamente aquí podemos establecer que estas 2 bombas nucleares generalmente fueron bombas que acabaron con miles de personas, ¿no? Y obviamente acá se dio paso directamente al desarrollo, pues, bélico, que si bien es cierto para aquel entonces, la Unión Soviética también creó, pues, su bomba nuclear, la bomba del zar la conocía, ¿no? Que básicamente Nikita Khrushchev la mantuvo en secreto hasta el último año, en este caso cuando la Unión Soviética se disgregó totalmente, ¿no? En una conferencia él dijo que ellos también contaban con su bomba nuclear y que obviamente si la bomba era detonada,
toda Europa quedaría pues totalmente destruida, ¿no? Entonces, miren, la capacidad del ser humano poco a poco se vio inmersa dentro de la construcción de estas bombas nucleares, ¿no? Ahora, vamos a hablar las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya dicen, causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el tratado. Perdón, Licen, un ratito. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se le obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital, que asegurar el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. La actitud vacilante de la Sociedad de las Naciones que no supo reaccionar ante el rearme alemán. La anexión de Austria y la ocupación alemana de Checoslovaquia, ambas en 1938. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el que el antiguo imperio romano. El militarismo japonés que se tradujo en la anexión de Corea 1910, la ocupación de Manchuria 1931 y la invasión de China 1937. Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial y sus causas, ¿no? El primero, el descontento, pues, por el Tratado de Versalles. La segunda situación, las ambiciones de Hitler. Como ustedes saben, él mencionaba de que Alemania debería convertirse en un espacio vital y que obviamente Alemania tenía que tener el control de todo el mundo, ¿no? Si recordamos un poquito, Hitler obviamente mantenía la idea de que él buscaba conquistar todos los territorios, que todo el mundo esté bajo el sometimiento alemán y que sobre todo directamente la economía, las actividades se basen directamente a la decisión que tome Hitler, ¿no? Hablamos también de la actitud vacilante de la Sociedad de Naciones, es decir, ellos básicamente no participaron, no hicieron nada para evitar directamente este enfrentamiento, ¿no? Hablamos de Mussolini también, que en su momento el Imperio Italiano trataba directamente de recuperar algunos territorios, fortalecerse también como una nueva potencia y compartía directamente lo que son las visiones de Hitler, ¿no? Hablamos también que Stalin en su momento aprovechó lo que es este enfrentamiento para directamente obtener lo que es el control de los países bálticos, ¿no? Hablamos también del militarismo de Japón, hablamos de la accesión de Corea, sí, y hablamos directamente de que Japón invadió China en los años de 1937, ¿no? ¿Qué logramos detallar directamente de esta imagen? Que Adolf Hitler era querido por el pueblo. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más logramos observar? Crean que pensaban que era un salvador, por eso todas las personas lo querían, o sea, los alemanes, porque sabían que él eliminó lo que no eran, o sea, personas alemanes, como hizo con los judíos. Excelente, muy bien. ¿Qué más logramos determinar? Excelente, bien acá. Miren, básicamente todos guardaban un serio respeto, un serio amor directamente a la patria y que sobre todo veían a Hitler como el salvador de su territorio, ¿no? Entonces, miren, en esa imagen se puede evidenciar, ¿no? Que a pesar de que en otros países, obviamente, él no era querido,
por las acciones que él realizaba, por la persecución, por el maltrato, por el homicidio, pero obviamente la mayoría de la población estaba en favor de todas las formas de decisiones que tomaba frente a algunos aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, ¿no? Pero recordemos también, Hitler, obviamente, al momento que fue presidente, mandó a asesinar a todos los contrarios. Entonces, por ende, obviamente no existía personas que generalmente estuvieran en contra de él directamente, sino pues con el miedo de que en este caso Hitler los logre encontrar y obviamente pues a asesinarlos, ¿no? Ahora, vamos a detallar algunas de las consecuencias que generalmente fueron fuertes dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablando directamente de las consecuencias políticas, consecuencias económicas, las consecuencias demográficas y sociales, ¿no? Consecuencias políticas, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita, por favor? La señorita Yasmín Berbello, ¿estamos ahí? No, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosaura Guerrero? Ya. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial, el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos, la emergencia de los Estados Unidos y de la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocido como Guerra Fría debido a económicos de estos países lleva a iniciar la competencia. Estas diferentes ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados en comunistas y el capitalista. El inicio del proceso de descolonización motivado entre otras razones por la ayuda proporcionada por las colonias y los metrópolis. Durante la guerra, este proceso llevó en pocos años a la independencia de gran cantidad de países de Asia y África, la creación en 1945 y la Organización de las Naciones Unidas, a la cual Excelente. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Hasta ahí nada más, por favor. Las consecuencias políticas, ¿no? Hablamos directamente del absolutismo dentro del poder de Alemania, Italia y Japón, fueron reemplazadas, obviamente, al finalizar la guerra. También podemos verificar que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se catalogan las dos superpotencias mundiales porque obviamente ellos estaban con los mejores recursos y que generalmente acá la mayoría de los países quedaron devastados por los enfrentamientos, por la guerra y obviamente empezaron a depender económicamente de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Y después podemos verificar también la creación de la ONU en los años de 1945. Ahora, las consecuencias económicas. Aquí podemos ver la gran cantidad de ciudades, en este caso, que quedaron totalmente destruidas, puertos, puentes, carreteras, debido a los bombardeos, ¿no? Aquí podemos verificar que el armamento bélico fue incrementándose para en estos años justamente de Estados Unidos, la Unión Soviética. Hablamos directamente de la imposición del Plan Marshall, ¿no? Que generalmente lo hizo Estados Unidos y que obviamente pues la Unión Soviética también implementó su modelo económico, ¿no? Con el fin directamente de ayudar a algunos países, pero obviamente dando un interés muy alto, ¿no? Por ejemplo,
Un país, digamos, que fue afectado por la Segunda Guerra Mundial, le pide dinero a Estados Unidos y le dicen, estamos 100 millones de dólares. Estados Unidos le dice, ok, muy bien, necesitan 100 millones de dólares, pero el interés viene a ser el 100%. Entonces, de 100 millones pagaban 1000, 100,000, un montón de dinero que obviamente lo hacía pues crecer directamente a Estados Unidos para mantener su economía estable. Y de igual manera lo hacía pues la Unión Soviética, ¿no? Aquí también podemos verificar las consecuencias demográficas y sociales y la muerte, en este caso, de más de 60 millones de personas, entre militares, entre civiles, entre personas que generalmente sufrieron la hambruna en la guerra y sobre todo también podemos destacar el holocausto judío, ¿no? Que generalmente Hitler lo hizo creando lo que son campos de concentración, ¿no? En donde básicamente torturó, mató, sometió, eliminó a los judíos, ¿no? Entonces, miren, básicamente era una situación muy difícil, no solamente con ellos, él mataba a las personas discapacitadas, él pensaba que directamente contaban con alguna enfermedad, los eliminaba a las personas que estaban en contra de su poder económico, político, en contra de los partidos y pues obviamente se quedaba todo en el poder, ¿no? Si bien es cierto, los sitios o los lugares en donde básicamente las personas fueron más afectadas fue en el lanzamiento de las dos bombas nucleares, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? Que la mayoría de personas obviamente fueron eliminadas al instante, mientras que otras, con el pasar de los años, obviamente fueron muriendo por la radioactividad que generalmente contaban estas bombas, ¿no? Justamente aquí en esta imagen podemos verificar lo que es el ataque sorpresivo en Hawái a la base militar de Estados Unidos por parte de Japón, ¿no? Entonces, miren, generalmente estos conflictos al día de hoy son unos conflictos bastante tremendos, bastante grandes y que justamente no deben realizarse, ¿no? Si bien es cierto, en los años de 1945, se finalizó la guerra gracias a que las tropas de Estados Unidos y las de la Unión Soviética ingresaron directamente a Alemania, ¿no? Y obviamente pues Estados Unidos celebró esa victoria ganada dentro de la Segunda Guerra Mundial porque obviamente Alemania quedó totalmente destruida, ¿no? Si bien es cierto, Japón ya no quiso rendirse, no lo quiso hacer y por ende Estados Unidos empleó las bombas nucleares, ¿no? Entonces en su totalidad quedaron totalmente destruidas, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito, Hitler, básicamente, él mencionaba de que el mundo debería ser controlado por los alemanes y que solamente debería existir lo que es una sola raza, la raza de los arios, ¿no? Básicamente eran personas altas, blancas, de ojos azules y que básicamente deberían tener el control de todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial y llegaba al continente americano? ¿Qué hubiera pasado? Seríamos Sí. dominados por los alemanes. También Ya, se hubiese mezclado, dicen, la raza, como Hitler quería de que, o sea, todo el mundo sea como él, o sea, tal vez obviamente hubiese, puro. No hubiese estuviera conseguido. no estuviera en campos de concentración. Estuviéramos, excelente, no estuviéramos en clases, estuviéramos en campos de concentración. Ahí Claro, los campos estuviéramos, de concentración. estuviéramos. No se hubiera eliminado. Porque creía que la, Nos hubiera eliminado. Excelente, muy bien, nos porque hubieran creía que puesto. la única raza que era pura y de sangre azul, como decía, que era Ah, él y las personas que vivían en Alemania, los demás no servían. O sea, ellos solo excelente, servían para trabajo forzado y para servirles. muy bien, 10, excelente Stalin, muy bien. Entonces, miren, básicamente Hitler ganaba, llegaba acá, chao, chao, nosotros solo vivíamos en fotos, nada más, en fotos. ¿Cómo éramos? Nada más, ¿no? Porque obviamente Hitler era una persona bastante racista, ¿no? Y a pesar, en este caso, de que la madre de Hitler era judía, él perseguía directamente a los judíos. Sí, entonces miren, así, Listen,
Dígame. Disculpe, eso de la historia de Ana Frank, ella también era judía, no sé si ella también se escondió en los campos de concentración de los nazis, era del Hitler mismo, ¿no? Excelente, muy bien. Es otro personaje también, ¿no? Que obviamente fue perseguida directamente por la visión de Adolf Hitler, ¿no? En algunos casos resaltan estos personajes, ¿no? De Ana Frank, que obviamente escapó, también fue capturada, la asesinaron, y obviamente, no sé si han visto tal vez documentales, pasan de que en ciertas iglesias escondían a los niños judíos, obviamente para que no sean asesinados, ¿no? Justamente en el año 2010, no sé si estoy un poquito mal, creo que fue 2010, 2011, se hizo lo que es un recuento acerca de la Segunda Guerra Mundial, acerca de los niños judíos que básicamente eran escondidos en algunas iglesias para que no sean perseguidos, y muchos de ellos, en este caso en una conferencia generalmente realizada por la ONU, se hizo un recuento que los niños de aquel entonces fueron salvados gracias directamente a un sacerdote. De ahí, el sacerdote al año 2010, básicamente ya contaba con 80 años más o menos, le hicieron lo que es una pequeña ofrenda, los niños obviamente que fueron salvados por él. Y obviamente fue pasado en documentales, fue pasado en noticias, en donde básicamente los niños, obviamente ya adultos, ellos daban lo que era un agradecimiento a las personas que les salvó pues la vida en ese momento. De igual manera están lo que son monjas, están lo que son enfermeras, y obviamente pues trataron de salvar a los niños que más pudieron, ¿no? Generalmente es un genocidio, es un hecho bastante fuerte, atroz, lo que hizo Adolf Hitler con los judíos, ¿no? Los quemaba, los asesinaba, los torturaba, y que obviamente pues este tipo de situaciones no deben darse nunca más, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la Segunda Guerra Mundial terminó en los años de 1945, obviamente se crearon instituciones, en el caso de la ONU, para evitar lo que es una tercera guerra mundial. Si para la Segunda Guerra Mundial, hablando de los años de 1945, contaban con esas bombas destructivas de ciudades, hoy en día, ¿qué tipo de bombas tendrán? Las bombas atómicas. Que ya, muy Bombas, bien. bombas biológicas, dice, que pudiese si se terminan. Excelente, muy bien. ¿Qué otro tipo de bombas? Bombas de granada. Bombas Gases. de granada. Ya. Las bombas térmicas. Muy bien. Bombas de gases. Excelente. Entonces, miren, si para aquel entonces que la tecnología más o menos no era tan avanzada, contaban con esas bombas. Al día de hoy, sueltan una bomba acá en América del Sur. Chao. Nos vamos a visitar a San Pedro. Nos vamos a visitar a San Pedro de una sola bomba. Entonces, siempre es el tratar de evitar, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy, la mayoría de las potencias en el mundo cuentan con sus bombas nucleares, pero obviamente, pues, Dicen, sí, dígame. yo he escuchado que dicen de que por eso Ecuador evita, o sea, involucrarse en alguna, o sea, con algún país de que estén en guerra, porque, o sea, nosotros somos un país bajo en recursos, o sea, de armamentos, o sea, artillería, eso para las guerras, y fuéramos el primer país eliminado. Claro, muy bien. Eso directamente cuando nosotros hablamos de países en vías de desarrollo. Obviamente nosotros, por no decir la mayoría de los países en el mundo, nosotros dependemos de una potencia mundial. En el caso de nosotros, de Estados Unidos. Y si Estados Unidos, en el peor de los casos, ingresa a una guerra, nosotros obviamente tenemos que apoyar a Estados Unidos. Porque si no lo apoyamos a él, obviamente después vienen las consecuencias hacia nosotros, ¿no? Y en fin, y es verdad, cuando los países en el caso no cuentan con un armamento bastante fuerte, generalmente son blancos muy fáciles de otros países desarrollados, ¿no? Pero en fin, esperemos que nunca más se vuelva a dar una guerra mundial, esperemos que nunca más vuelvan a utilizar lo que son esas bombas destructivas, y sobre todo que la armonía, la paz, la tranquilidad, el compromiso de que si existe algún conflicto, el tratar de solucionarlo mediante el diálogo, negociaciones, y que obviamente evite dar lo que es un sufrimiento muy grande al mundo entero. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No. No, Lice. Licenciado, yo tengo una.
Dígame, por favor. Licen, sobre los cuestionarios en la plataforma, ya cuando uno termina de realizarlos todos, ¿esos son todos, Licen, o hay más? Ya, la plataforma está actualizada los que están directamente ahí, nada más. Ya no suman ni restan. Ah, ya, Licen, eso era mi inquietud. Gracias. Listo. Muy bien, chicos, no se olviden, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, las pensiones al día, documentos al día, por favor, para que no tengan contratiempos en el finalizar directamente el año lectivo, ¿no? Su profe ya me está golpeando la puerta. Cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta el domingo, dice. Ya, Licen. Ya